¿cuántas veces no habré escuchado a personas que para impresionar a otros hablan de estilos y movimientos como si realmente supieran qué están diciendo? Pero no se dan cuenta que no tiene sentido y están errados en lo que hablan. Es más, he escuchado a muchos profesionales hablar de estilos, pero que los confunden con tendencias, corrientes y hasta con técnicas, sin darse cuenta que muchas veces hay personas que sí saben de lo que están hablando y se dan cuenta de que no conocen de nada. Si te sientes identificado o por lo menos quieres saber cuándo has metido la pata al hablar de estilos, te invito a ver este top 5 de errores que cometemos al hablar de estilos. Analízate esto. Antes de empezar con el top, te voy a hacer una aclaración. Si no entiendes el significado de lo que es un estilo dentro del contexto de pensamiento filosófico o de ideología filosófica, te recomiendo que veas mi video Entendiendo los estilos, de la vertiente al movimiento. Te dejaré su enlace en la pestaña que verás aquí arriba o en la descripción de este video. Como ya lo había dicho antes, no hablaré de los estilos refiriéndome a la forma particular de cada quien ser, ya sea de vestirse, de hacerte un corte de pelo, de la música que escuchas o como prefieras hablar o comportarte delante de otras personas. Aquí vamos a hablar específicamente de pensamiento filosófico y es lo que ocurre con lo que le llaman el estilo rústico. Esto es más bien una confusión porque como filosofía no hay ninguna ideología que diga en qué se basa un estilo rústico para considerarse como tal. Más bien en lo rústico es una técnica de terminación que se le dan a los espacios y al mobiliario para crear un ambiente donde su estilo podría considerarse de manera particular como campechano o campesino. Es un error muy recurrente donde oímos personas hablar de esto como si fuera una manera de ser, como una forma de identidad, cuando realmente no lo es, ya que como estilo responderá al nombre de la región a la cual tú estás copiando o estás manifestando esa técnica rústica. Con esto sí he oído muchas personas cometer el mismo error, ya que el estilo ecléctico sí existe. Lo que pasa que lo ecléctico no es la mezcla de cualquier cosa que a mí me parezca. De hecho, lo he oído mencionar mucho cuando se habla de las técnicas de utilizar distintos materiales para la creación de espacios. Lo digo específicamente en el caso de la arquitectura y el diseño de interiores. Pero resulta que el estilo ecléctico no se define de esa forma. Al contrario, tiene unas reglas y unas pautas muy específicas de cómo se tiene que manejar. Lo primero es que se deben utilizar elementos que tengan estilos de siglos alternos entre sí. A partir del siglo XIII, entonces se usa esa alternabilidad. Siglo XIII, siglo XV, siglo XVII. O en dado caso, siglo XIV, siglo XVI, siglo XVIII. También se puede utilizar la alternabilidad entre el siglo XV, XVII y XIX o el XVI, XVIII y XX. Así también se puede hacer con el siglo XVII, XIX y XXI para nuestros tiempos. Esto tiene una justificación que luego podremos hablar de eso en otro video, pero ahora mismo lo que tenemos que entender es que el estilo ecléctico tiene esa particularidad, la alternabilidad de siglos utilizando la semejanza de sus estilos. Es que realmente es un poco confuso pensar que un estilo ecléctico es la combinación de varios materiales. Explíquenme a mí en qué construcción no se utilizan distintos materiales.
De hecho, en toda la historia de la arquitectura, del diseño de interiores y de la ingeniería, los materiales siempre han sido diversos en toda su expresión. Cuando utilizamos el término moderno para referirnos a algo que es fresco y actual, deberíamos de considerar realmente de dónde viene la palabra. Su origen proviene del modernismo, un movimiento que surgió a finales del siglo XIX y que apenas llegó a la mitad del siglo XX. Y aunque tuvo una gran influencia en lo que nosotros conocemos hoy como parte del arte, de la literatura, de la arquitectura, tenemos que entender que no necesariamente nos estamos refiriendo a algo moderno como eso que es actual ahora mismo. Más bien, el término correcto a utilizar sería vanguardista. Y de hecho, el aspecto que tienen muchas de las manifestaciones artísticas y arquitectónicas que se hicieron durante el periodo moderno tienen una gran diferencia para lo que hoy en día nosotros entendemos que es lo actual. Por eso que la confusión en el sentido de lo que es lo moderno con la actualidad es un poco errado en los términos comunes para entenderlo como estilo. Y no, así mismo es. El minimalismo no es un estilo japonés. De hecho, el minimalismo es un estilo estadounidense que fue impulsado por un alemán, Mies van der Rohe, que fue un arquitecto que se destacó en los Estados Unidos utilizando precisamente esa técnica de la simpleza del espacio. Ahora, ¿de dónde viene la confusión? Bueno, los japoneses utilizaron esa influencia del minimalismo y crearon la corriente del minimalismo japonés, que realmente es la técnica del Feng Shui utilizado encima del minimalismo norteamericano. Puede ser algo confuso, pero realmente no tiene ninguna relevancia ni como estilo, ni siquiera es parte del mismo movimiento como tal. Es realmente una adaptación de técnicas de ambientación de espacios. Aún con importantes arquitectos japoneses como Toyo Ito, Tadao Ando y Renzo Tange, que han desarrollado arquitecturas basándose en el estilo minimalista estadounidense, ellos no han reconocido esta falacia de que el estilo minimalista es exclusivamente de Japón. Y con este primer puesto es donde he visto más errores que cometen los profesionales y personas que no lo son a la hora de hablar de estilos, cuando dicen que algo o aquello tiene un estilo contemporáneo. Ahí es que se crea la confusión, y es que el contemporáneo no es un estilo, es todo un movimiento iniciado a principios del siglo XX y que todavía en estos momentos podemos sentir algo de lo que fue todo un pensamiento filosófico que no solamente se convierte en uno de los movimientos más importantes de la humanidad, sino también el que generó la mayor cantidad de estilos y tendencias dentro de él mismo, como el organicismo, el racionalismo, el metarracionalismo, el postmodernismo, el high-tech, el estilo internacional, entre muchos otros. Y no es que esté mal decir que algo tiene un estilo contemporáneo, porque en cierto sentido sí es correcto. El problema es que no se es muy específico, y asimismo como el contemporáneo albergó a la mayor cantidad de estilos dentro de sí mismo, dentro de estos estilos también hubo muchos que fueron contrarios entre ellos. Por tanto, es importante que a nivel profesional, por lo menos, cuando se hablen de estilos dentro del movimiento contemporáneo, se sea un poco más específico a cuál de sus estilos pertenece. Si has cometido alguno de estos errores, no te preocupes, eso es algo normal. Y cuéntanos tu experiencia en la caja de comentarios de más abajo. Si has identificado algunos otros errores también, no dudes en compartirlos. Si te ha gustado el video, no olvides dejarnos tu pulgar arriba, suscribirte a nuestro canal y compartirlo. Nos vemos en el próximo video. Analízate esto.